Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9 dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre de Cristo Jesús. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Quiero invitarle para que meditemos en esta hermosa mañana sobre este tema, al cual le he titulado el conflicto de la salvación. El conflicto de nuestra salvación. El conflicto que había en el corazón de Dios al buscar salvar al ser humano. Es importante entender lo que es la salvación, cómo se realizó, cómo se efectuó y el conflicto que había detrás, previamente a la salvación que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y en este pasaje de Lucas capítulo 13 miramos plasmado lo que es este conflicto que había en Dios, en el corazón de Dios, previamente a la salvación. Y en este caso quisiera que nos internáramos mirando cuidadosamente diferentes aspectos de este pasaje que encontramos en Lucas capítulo 13, versículo 6 en adelante. Quiero que veamos principalmente 3 atributos de nuestro Dios, que precisamente son algunos de esos atributos que estaban en conflicto en el corazón de Dios. Y estos atributos, uno de ellos es la justicia de Dios. Otro de ellos es la gracia de Dios. Otro de ellos es la misericordia de Dios. Y otro de ellos es la verdad de Dios. Vamos a ir mirándolos, desglosando este tema poco a poquito y ir adentrándonos a como Dios nos vaya concediendo hacerlo. Primeramente, cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? ¿O qué recibimos como hombres, como personas, como seres humanos a través de la justicia de Dios? La justicia de Dios simplemente nos da lo que merecemos. Dios es un Dios justo y a través de su justicia recibimos de Dios lo que merecemos. A través de la justicia de Dios recibimos de Dios lo que merecemos. Dios es un Dios justo, mas no solamente es un Dios justo, también Dios es un Dios misericordioso. Y a través de la misericordia de Dios no recibimos de Dios lo que sí merecíamos. A través de la misericordia de Dios no recibimos de Dios lo que sí merecíamos justamente. ¿Qué es lo que merecíamos justamente de Dios? Lo que merecíamos justamente es castigo, es juicio, es condenación, es el infierno, en pocas palabras. Eso es lo que el hombre merece, justamente. ¿Por qué razón? Porque el hombre es pecador, porque el hombre es falto, porque el hombre ha fallado desde un principio y sigue fallando hasta el presente. Entonces, la justicia de Dios, a través de la justicia de Dios recibimos de Dios lo que merecemos. A través de la misericordia de Dios no recibimos de Dios lo que merecíamos, y a través de la gracia de Dios recibimos lo que no merecemos. Entonces, cuando miramos la justicia de Dios, le digo que la justicia de Dios es recibir de Dios lo que merecemos. Y repito, ¿qué merecemos? Realmente no merecemos nada bueno. Si alguien se quiere acercar a Dios por la justicia de Dios, para recibir justamente lo que merece, créame que no va a recibir nada bueno. ¿Por qué razón? Porque, repito, lo que merecemos justamente delante de Dios no es algo bueno, es algo malo. Porque no somos buenos, porque no somos justos, porque no damos la medida, porque somos faltos, porque somos pecadores. Entonces el hombre, cuando quiere recibir de Dios lo que merece justamente bajo la justicia de Dios, va a quedar muy corto.
Y va a quedar muy mal al final de cuentas. ¿Por qué razón? Repito, porque no damos la medida. No porque la justicia de Dios decía algo malo para nosotros, pero la justicia de Dios es recta, es perfecta. La justicia de Dios tiene un nivel, un estándar altísimo que ningún ser humano puede llegar, puede llenar, puede alcanzar. Entonces, cuando el hombre busca lo que es la justicia de Dios de esa manera, no recibe nada bueno, sino al contrario, recibe castigo. En este caso, el Santiago capítulo 2 versículo 10 y 11 lo expresan de esta manera. Dice la palabra que cuando el hombre falla en una sola cosa delante de Dios, rompe la ley, peca en una sola área, dice que es culpable de toda la ley. Porque el que dijo no adulterarás, también dijo no robarás, y el que dijo no robarás, también dijo no matarás. Entonces dice, a lo mejor tú no robas, a lo mejor tú no matas, pero a lo mejor adulteras y te haces culpable de toda la ley. O a lo mejor no adulteras, a lo mejor no matas, pero robas. O a lo mejor no robas, pero mientes, haces algo indebido. Y todos hemos hecho por lo menos una cosa indebida y nos hacemos culpables de toda la ley. Por eso la justicia de Dios, lo que termina dándole al hombre, no es algo bueno, sino algo malo. Por eso no era suficiente solamente la justicia de Dios, que el hombre se acercara a Dios queriendo llegar a Él por su justicia, a través de la justicia, porque nadie lograba dar la medida, nadie lograba calificar, nadie lograba ser lo suficientemente justo, lo suficientemente bueno. Por eso necesitamos primeramente la misericordia de Dios para no recibir lo que merecíamos, sino antes bien recibir algo bueno de parte de Dios por su misericordia. Aleluya. Entonces la justicia de Dios es recibir lo que el hombre merece. La misericordia de Dios es no recibir de Dios lo que merecemos. Lamentaciones 3:22 dice que es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, nuevas son a cada mañana sus misericordias, y grande es su fidelidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces la misericordia del Señor es por su misericordia que no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios es la que detiene para que no recibamos de Dios lo que verdaderamente merecemos. No recibimos de Dios lo que sí merecíamos a través de la misericordia. Merecíamos ser consumidos, merecíamos ser castigados, pero por su misericordia no somos consumidos, no somos castigados, no somos enjuiciados. Por su misericordia no perecemos. Aleluya. Pero no solamente está la misericordia de Dios, también está la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es completamente lo contrario. O sea, la misericordia es no recibir de Dios lo que sí merecíamos, lo cual era el castigo. Pero la gracia es recibir de Dios lo que no merecíamos. O sea, sí recibir de Dios lo que no merecíamos. ¿Qué es lo que recibimos a través de la gracia? Lo que no merecíamos. Esto es el favor de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Todo aquello bueno que Dios es lo que recibimos a través de su gracia. Ahora, ¿cómo estos atributos de Dios entran o estaban en un conflicto previamente a la salvación? Lucas capítulo 13 versículo 6 dice lo siguiente: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Veamos aquí primeramente reflejada la justicia de Dios. La justicia de Dios se mira reflejada en este versículo 6 y 7. Dice que un hombre, ¿quién es este hombre? Es Dios, es Cristo. Tenía una higuera plantada en una viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Esta higuera, ¿quién es? Esta higuera somos nosotros, somos el creyente, somos los que hemos creído en Cristo. Entonces este hombre es Dios, esta higuera plantada en la viña de Dios es el hombre, somos los que hemos recibido a Cristo, que Dios tuvo misericordia de nosotros de alguna manera, nos plantó en su viña. Dice, vino a buscar fruto en ella y no lo halló.
Entonces dice el versículo 7, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Cuando viene este hombre que es Dios, aquí está reflejando la justicia de Dios. Viene este hombre, viene Dios y viene con su justicia. O sea, la justicia viene justamente a buscar fruto en aquella higuera que plantó. No dice que vino simplemente a buscar fruto a la semana de que la plantó o a los 15 días de que la plantó. Dice el versículo 7, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces, lo que venía a buscar era fruto. Eso es lo que Dios busca en la vida del hombre. Al final de cuentas, lo que Dios viene a buscar en todo hombre, en toda persona, en toda mujer, en todo hombre, es fruto. Fruto para vida eterna, fruto de alabanza, fruto de buenas obras, fruto que glorifique el nombre del Señor, fruto que le honre, bendito su nombre. El fruto es lo que busca Dios. La Biblia dice: en esto es glorificado mi Padre, hablando del Señor Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces viene aquel hombre a buscar fruto en esta higuera y dice: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Entonces 3 años es el tiempo justo para que una higuera dé fruto. Si la higuera diera fruto a los 10 años, sería injusto buscar fruto a los 3 años. Pero la planta de la higuera, su tiempo aproximado para que dé fruto, su tiempo justo para que dé fruto, son los 3 años. Entonces Dios no es un Dios injusto. Él no nos pide lo que no podemos dar. Él no nos pide lo injusto. Él nos pide lo justo. Él busca lo justo en nosotros. Y cuando Él viene a buscar lo justo en esta higuera, o sea, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Entonces, cuando la justicia de Dios se presenta y dice: no encuentro el fruto que debería de encontrar. Ya tiene 3 años, debería de haber fruto ya. Ya tiene 5 años de convertido, debería de haber un cambio ya. Ya tiene 10 años de convertido, ya debería de haber dejado ese mal hábito. Ya tiene 15 años de convertido, ya debería de cambiar esa actitud grosera que todavía tiene, ese carácter agresivo que todavía tiene. O sea que Dios cada día viene buscando fruto en nosotros, diferente fruto. El fruto que busca, por así decirlo, en una primera etapa de nuestra vida es uno. El fruto que busca en otra etapa es otro, porque no espera Dios lo mismo de todos sus hijos, porque hay unos que van comenzando en el camino del Señor, hay unos que apenas tienen una semana, un mes que le conocen, y hay otros que tenemos a lo mejor 15, 20, 30 años ya conociendo del Señor. Entonces Él busca un fruto en todos, pero en diferente nivel, en diferente proporción, en diferentes áreas. Entre más se nos da, más se nos demanda. El que mucho recibe, mucho se le pide, aleluya. Así que si recibimos bendiciones de Dios, también el Señor busca fruto de esas bendiciones. Busca fruto, busca que correspondamos a esas bendiciones. Muchas veces como cristiano, el cristianismo de este tiempo se ha centrado solamente en dame, bendíceme, bendíceme, y se goza y testifica de lo mucho que Dios le ha bendecido. Pero lo esencial delante de Dios no es cuánto Dios te ha bendecido, sino cuánto has correspondido a las bendiciones que Dios te ha dado. O sea, Dios te ha bendecido, gloria a Dios. ¿Y eso qué te hace especial? Yo soy privilegiado porque Dios me ha bendecido. Yo soy privilegiado, creo que Dios me ama más que a los demás porque me ha bendecido mucho. Me ha bendecido más que a fulano, que a sutano. Gloria a Dios, me ama mucho. Hermano, claro que Dios nos ama, pero cuando Él nos bendice esperando que seamos agradecidos, esperando que valoremos, esperando que llevemos mucho fruto para la gloria y la honra del Señor de todo aquello que recibimos, aleluya. Que las bendiciones no caigan en balde, que las bendiciones no las recibamos en vano, sino que cada bendición que recibimos de parte de Dios nos debe de comprometer más con Dios.
Cuando Dios te bendice materialmente, cuando Dios te bendice familiarmente, cuando Dios te bendice con tu salud, cuando Dios te bendice con don, con talentos, con virtudes, con cualidades, y te da diferentes bendiciones espirituales, toda bendición que Dios te da te debe de convertir en una persona más agradecida, una persona más dispuesta, una persona más comprometida con Dios, porque la bendición de Dios te la otorga con el fin de que seas agradecido, de que correspondas, de que lleves mucho fruto para la gloria de Dios. Por eso cuando llegó a esta higuera, dice: hace 3 años que vengo a ver esta higuera, a ver si encuentro algo de fruto, y no encuentro nada de fruto. Entonces, cuando no encuentra nada de fruto, da una orden al viñador y le dice: córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Quién está hablando cuando dice córtala? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Cuando dice córtala, esa es la justicia de Dios. Dios está hablando a través del atributo de su justicia. La justicia de Dios se expresa. Dios está diciendo, en otras palabras, lo que merece esta higuera justamente es ser cortada. Eso es lo que está diciendo Dios. La justicia de Dios evalúa, la justicia de Dios mide, la justicia de Dios considera si ya debería de haber fruto en tu vida, si ya debería de haber cambios en tu vida, si ya debería de haber mejoría en tu vida, en alguna área que has estado estancado, estancada. Y el Señor justamente, Él primero te bendice, primero te plantó en su viña, te bendijo, te ayuda, te fortalece, primeramente te da bendiciones, pero a través de esas bendiciones Él espera, Él expecta que correspondamos, que podamos comprometernos, que podamos llevar fruto, que glorifique el nombre del Señor, que honre el nombre del Señor de una manera especial. Ese es el anhelo de nuestro Dios. Ahora, cuando no encuentra ese fruto, la justicia de Dios dice: córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Para qué está estorbando en mi tierra, ocupando mi tierra, cuando podría plantar otro arbolito en ese pedazo de tierra, en ese terreno, que me dé mucho fruto? Aleluya. Entonces, esto lo dice la justicia de Dios. Si viviéramos por la justicia de Dios, muchos de nosotros ya hubieran sido cortados. Si viviéramos por la justicia de Dios, la justicia de Dios, al pesarnos en balanza como pesó a esta higuera, se expresaría de la misma manera que se expresó sobre esta higuera. Ya he venido por varios años mirando la vida de fulanito, mirando la vida de sutanito, mirando la vida de tal hermanita, de tal hermanito, y nomás no hay cambio, y nomás no hay fruto, y nomás no hay nada. Solamente recibe la bendición de la tierra donde está plantado. Solamente recibe el agua y recibe todo aquello que le doy estando en mi viña. Todo mi cuidado, toda mi atención, toda mi protección, toda mi provisión. Recibe todo lo bueno de mi mano. Le proveo trabajo, le doy salud, le doy familia, le doy paz, le doy alegría, le doy un montón de cosas. Le doy cada día nuevas bendiciones, a cada mañana por mi misericordia, dice el Señor. Pero a pesar de todo lo que le doy, no está dando fruto. Esta higuera, esta plantita no está correspondiendo. La justicia de Dios expresa y dice: córtame esta higuera, porque solo está inutilizando mi tierra. Eso es serio, ¿verdad? Eso es tremendo. Y le digo, si la justicia de Dios nos midiera, muchos de nosotros posiblemente la orden de la justicia de Dios fuera: córtamelo porque no corresponde a mis bendiciones. Córtalo porque no está correspondiendo y no está dando fruto. Muchas veces somos como aquella higuera que el Señor dice que cuando iba de camino, en otra parábola, en otro pasaje, que tenía mucha hambre y miró una higuera de lejos y la miró llena de follaje, llena de hojas, y cuando una higuera está de esa manera es cuando generalmente tienen fruto, y fue el Señor a buscar fruto en ella, pero dice que no halló fruto en ella, solo halló las hojas, el follaje, pero no halló fruto, y dice que la maldijo y dijo: nunca nadie más coma
fruto de ti jamás. Y aquella higuera se secó. Se secó porque la maldijo el Señor. La maldijo el Señor porque no tenía fruto. Tenía la apariencia, tenía solamente lo superficial, tenía las hojas, pero no tenía fruto. Hermanos, no seamos higueras frondosas que parecemos muy bonitas, muy especiales, pero sin fruto. Mejor tengamos fruto que glorifique a Dios, que ame a Dios, que honre a Dios, que agrade a Dios. Seamos cristianos que produzcan fruto para la gloria de Dios. Cristianos que produzcan fruto para la gloria de Dios. Ahora entonces, estos primeros 2 versículos revelan y reflejan la justicia de Dios, dando el tiempo justo para que la higuera dé fruto. Y al no tener el fruto en el tiempo justo, en este caso de 3 años para la higuera, dando la orden y diciendo: córtame esta higuera, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces ese es el fruto que buscaba el Señor, esa es la justicia de Dios. Pero veamos lo hermoso del corazón de Dios, que no solamente hay justicia en su corazón. Ese es un atributo maravilloso y real y que no puede cambiar, el atributo de la justicia de Dios. Pero también hay otro atributo maravilloso llamado misericordia. Misericordia. Veamos la misericordia en el versículo 8. Él entonces respondió y le dijo, respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. ¿Quién está hablando ahí? El viñador. Dice que el viñador le respondió, ¿verdad? Porque el dueño de la viña le dijo al viñador: córtame esta higuera. Mira nomás, ya tiene 3 años, ya le di el tiempo justo para que dé fruto. Ya la bendije, la planté, escarbé, la aboné, la cuidé, la protegí de los animales del campo, la cerqué con un vallado, le di todo lo que necesitaba esta higuera, pero no da fruto, córtamela. Esa es la justicia hablando. Pero luego viene el viñador, que representa otro atributo de Dios. No representa a otro Dios, no representa a otra persona de Dios, no. Representa otro atributo de Dios. Dios es un solo Dios, pero tiene diferentes atributos. Uno de ellos es la justicia y otro de ellos es la misericordia. Y entonces, cuando la justicia en el corazón de Dios dice: esta higuera merece ser cortada, la misericordia en el corazón de Dios dice: es cierto, merece ser cortada. Es cierto, no ha dado el fruto. Es cierto, no puedo desmentir lo que la justicia dice. No puedo negar que es una verdad lo que la justicia dice. La justicia tiene razón. La justicia es real y es correcta y es justa. No miente jamás. Dice la verdad. Mide justamente, mide en perfección, evalúa en perfección. Ni más ni menos, solo lo que es y nada más. Pero la misericordia, aunque reconoce a la justicia, aunque respeta la justicia, el atributo de la misericordia respeta a la justicia y reconoce que tiene razón y que es verdad. Pero la misericordia intercede y dice: no le demos lo que merece, démosle lo que no merece, démosle gracia, démosle bendición. Y yo sé que merece ser cortada, pero no le demos lo que merece, no le demos lo que merece. Esa es la misericordia de Dios, que cuando la justicia de Dios apunta hacia tu vida, hacia mi vida, como una hacha afilada para degollarnos, cayendo sobre nosotros porque no damos la medida, porque somos faltos, porque nos equivocamos, porque flaqueamos, etcétera, etcétera. Cuando la justicia de Dios está, por así decirlo, para decapitar, para cortar, para desechar, si usted quiere, la vida del hombre, la misericordia de Dios es grande, aleluya, es hermosa, es maravillosa,
es gloriosa y la misericordia de Dios entra en acción. Y la misericordia de Dios se presenta. Y la misericordia de Dios actúa. Y esa misericordia maravillosa, repito, le dice a la justicia: ciertamente es cierto todo lo que dices. Has juzgado correctamente. No contradigo nada de lo que dices. Pero aunque merece ser cortada, no le demos lo que merece. No le demos ese juicio. No le demos lo que merece. Allí es la misericordia la que entra, la que detiene a la justicia de Dios de no consumir al hombre. La que detiene la justicia de Dios de no venir y fulminar al hombre de un solo. Porque la justicia de Dios eso haría. Si la justicia de Dios entrara solita a tratar con el hombre, la justicia entraría fulminando y cortando cabezas a derecha y a izquierda. Repito, porque el hombre no da la medida. El hombre no da la medida y Dios es un Dios justo, tiene su justicia. Por eso en el Antiguo Testamento el atributo que resalta más de Dios es la justicia de Dios. Y por eso se mira en el Antiguo Testamento tanta severidad de Dios. Tantos momentos cuando Dios es severo en diferentes juicios, en diferentes casos, con diferentes pueblos, mandando matar y destruir completas ciudades, completos habitantes, desde los bebés hasta los niños, hasta los adultos, hasta los ancianos, hombres, mujeres, de todo. La justicia de Dios entra de esa manera. Y cuando entra esa justicia, hermano, nadie sobrevive. Nadie puede dar la medida, repito, a esa justicia. La única manera de poder no ser consumidos ante la justicia de Dios es por la misericordia, amparándonos bajo la sombra de las alas de la misericordia, cobijándonos delante de su misericordia. Es la que nos ayuda, es la que nos sostiene y es la que detiene la justicia de Dios, diciendo: detente, espera un poquito, tienes razón, pero no le demos lo que merece. Entonces, ¿qué le damos? Y luego aparece la gracia de Dios, la justicia diciendo: lo que merece es la muerte. La misericordia reconociendo: es cierto que merece la muerte, pero no le demos lo que merece. Y la gracia entrando, y vea lo que dice enseguida en el versículo 8, dice: hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Primero la misericordia de Dios entra diciendo: él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Déjala todavía este año, Señor, dale un año más. Señor, no la cortes, no acabes con ella. Esa es la misericordia de Dios. No le metas el hacha para cortarla de raíz, del tronco. No la cortes, sino que detuvo la justicia, detuvo el juicio de Dios sobre aquella higuera. La misericordia diciendo: no la cortes todavía, no la cortes todavía, déjala todavía este año. Y entra la gracia diciendo: hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Qué merecía la higuera? Ser cortada. ¿Qué hizo la misericordia de Dios? Detuvo ese juicio. Y la gracia, en vez de darle lo que merecía, le da lo que no merece, le da más bendición. Dice: la voy a escarbar, la voy a abonar, la voy a bendecir, para que tenga mayor gratitud y ver si de esta manera vuelve en sí y cambia y se acomoda y mejora y da fruto que glorifique a Dios y comienza a honrar a Dios y a tomar las cosas de Dios en serio, a tomar las cosas de Dios en serio. Entonces entra ahí la misericordia de Dios y la gracia de Dios. La misericordia deteniendo el juicio y la gracia dando lo que no merecía, dando su favor, dando su amor, dando provisión, dando bendición. Deja que yo cabe alrededor de ella hasta que la abone. En vez de que la cortes, merecía ser cortada, pero en vez de ser cortada, la voy a abonar, la voy a escarbar, la voy a regar con agua, la voy a bendecir mucho para que esté bien bonita y crezca y se ponga bonita y dé mucho fruto. Hermanos, muchas veces nosotros estamos en esa condición
condición. Merecemos ser cortados, pero en vez de que Dios nos corte, gracias a su misericordia y a su gracia, nos bendice aún más todavía. Provee, suple, nos apoya, nos ayuda, nos da lo que no merecíamos. No solamente que no nos da lo que sí merecíamos, sino que nos da lo que no merecíamos. Lo que no merecíamos, repito, ya era su favor. Si esta higuera está a punto de ser cortada y eso es lo que merece, ¿acaso merecerá que la escarbe y que la abone y que la siga tratando bien? No, no merecía eso. Merecía ser cortada porque no daba fruto. Pero el escarbarla, el abonarla, el bendecirla, esa es la gracia de Dios. Y es por la gracia de Dios que somos salvos. Es por la gracia de Dios que estamos de pie. Es por la gracia de Dios que tenemos para comer. Es por la gracia de Dios que Él nos sostiene, que Él nos mantiene. Es por la gracia de Dios que recibimos su favor. El favor que no merecíamos, lo recibimos por la gracia de Dios. Y el propósito de esa gracia y de esa misericordia, entrando en ese dilema con la justicia de Dios, es con el fin de ayudar al hombre. Gracias a Dios por su justicia, es un Dios justo. Pero gracias a Dios por su misericordia y por su gracia, porque son los atributos de Dios que nos mantienen de pie, son los atributos de Dios que nos mantienen caminando, son los atributos de Dios que nos protegen, que nos bendicen, que nos guardan en todo momento. Esos son los atributos de Dios. Ahora, ¿con qué fin Dios permite que entre la misericordia y que entre la gracia y detengan la justicia, diciendo: espera justicia, yo sé que quieres cortar la higuera, yo sé que es justo que la cortes, yo sé que no ha dado el fruto que debería, yo sé que no da la medida, yo sé, pero espera justicia, déjanos trabajar un poquito a la misericordia y a la gracia sobre esa vida. Déjanos trabajar un poquito. Y si da fruto, después de que hagamos lo que vamos a hacer por gracia y por misericordia sobre esa vida, entonces será glorificado Dios en ese fruto. Habrá transformaciones de vidas, habrá agradecimiento, habrá honra a Dios, habrá fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Habrá bendiciones hermosas que no se tomarán en vano, sino que cada día que Dios te bendiga serás mayor agradecido y serás mayor comprometido con el Dios de los cielos, porque estás tomando en serio la gracia y la misericordia de Dios, que son tus aliados, deteniendo la justicia de Dios para no perecer bajo ella. Ahora, pero ¿qué sucede cuando tomamos en poco la gracia y la misericordia de Dios? Veamos qué dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Aquí miramos ahora reflejada la gracia y la misericordia y el propósito por el cual Dios permite que entren esos atributos intercediendo por ti y por mí, que entren esos atributos de su gracia y misericordia, luchando por ti, deteniendo la justicia de Dios para que no te consuma, para que no seas cortado, para que Dios no se enfade en su justicia, ¿verdad? Y diga: ya estuvo, ya le di mucho tiempo, ya estuvo, ya soporté demasiado su desobediencia, ya estuvo, ya le hablé tantas veces y no cambia, ya estuvo, ya le exhorté de mil maneras, le hablé por sueños, le hablé por mi palabra, le hablé por el predicador, le hablé por mil maneras y no entiende y no hace caso. La justicia de Dios está siempre ahí presente, está siempre, porque Dios es un Dios justo. ¿Me explico? Y no podemos separar ni desligar la justicia de Dios. Es parte de su ser, es uno de sus atributos. Pero repito, lo hermoso es que no es el único atributo. También está el atributo, dijimos, de la misericordia y de la gracia. Y la misericordia y la gracia nos rescatan. La misericordia y la gracia nos dan otra oportunidad. La misericordia y la gracia se compadecen de nosotros, nos protegen cuando merecemos juicio.
Nos protegen cuando no merecemos ser bendecidos para que sí seamos bendecidos. Hablan por nosotros, abogan por nosotros. No hablo de otro Dios, no hablo de otra persona, hablo de atributos de un mismo Dios. Así como uno cuando está con una lucha interna, ¿qué haré? Y de repente por un lado dice, pues lo justo es que haga esto con aquel malagradecido de mi hijo. Pero pobrecito, entra la misericordia, ¿verdad? Y dice, ¿cómo lo voy a castigar así? Entonces ahí está el conflicto en el corazón de aquel padre, de aquella madre. Y eso es lo que sucedió en Dios. El conflicto dentro de su corazón, los atributos de Dios dentro de él, su justicia, su gracia, su misericordia. Pero ¿qué pasa cuando Él extiende su misericordia? Cuando Él extiende su gracia y la tomamos en poco y no correspondemos a ella. ¿Cuál es el riesgo de ella? Veamos qué dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El versículo 5 dice eso, ¿verdad? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y el día de la revelación del justo juicio de Dios. Esa es la justicia, el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios estaba sobre aquella higuera. El justo juicio de Dios decía, cortemos a esta higuera, eso es lo que merece. Pero repito, la misericordia y la gracia de Dios intervinieron en favor de tu vida, de mi vida, diciendo, es cierto que eso es lo que merece, es cierto que no ha dado el fruto suficiente, pero démosle un año más. Escarbemos su tronco alrededor, abonemos este arbolito, bendigámosla para ver si da fruto. Y si no da fruto, entonces pues justicia, haz como tú quieras. La misericordia y la gracia piden la oportunidad a la justicia de Dios de abonar, de escarbar, de trabajar, de bendecir la vida de una persona con el fin de que produzca fruto. Y si no produce fruto, dice, pues entonces dejamos esta vida en las manos de la justicia de Dios. Hermanos, no queremos caer en las manos de la justicia de Dios. No queremos que eso suceda, porque repito, en la justicia de Dios nada bueno vamos a recibir. El versículo 4 lo dice de esta manera. Oiga, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo en este pasaje? O menospreciáis, menospreciamos la benignidad, las riquezas de su benignidad. ¿Qué significa benignidad? Benignidad significa, viene de la palabra benigno o bueno. Dios es benigno, no es maligno. Dios es bueno para con nosotros. Su benignidad, ¿qué es su benignidad? Dicho de otra manera, su gracia. La benignidad de Dios representa y refleja la gracia de Dios. Una vez más aparece la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que hace que Dios sea benigno para con nosotros, que Dios sea bueno para con nosotros. ¿Tú crees que Dios es bueno para contigo y para conmigo? Porque nos portamos muy bien, porque lo merecemos, porque ayunamos mucho, porque oramos mucho. Por nada de eso, hermanos, por nada de eso. Dios no es bueno para contigo, su benignidad no, el fundamento de ello no es de que tú lo mereces, es que tú eres muy bueno, es que tú te has portado muy bien, es que fulanito ora mucho, por eso Dios es tan bueno para con él. Fulanito ayuna mucho, fulanito conoce mucho la palabra, fulanito. No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia que somos salvos, es por gracia que somos bendecidos, es por gracia que somos recibidos en Dios.
Dios. Es por gracia que tienes lo que tienes. Es por gracia que Dios te sostiene. Es por gracia que caminas y despiertas por la mañana. Es gracias a la misericordia de Dios que puedes despertar a cada mañana. Y es gracias a la gracia de Dios que tienes fuerzas, inteligencia, capacidad para levantarte e ir al trabajo, hacer tus labores, ir a donde vas. Es la gracia y la misericordia sobre tu vida, trabajando día tras día, momento a momento, obrando a favor de tu vida. Allí está la gracia. Primeramente miramos la gracia reflejada en la benignidad de Dios. Le digo que Dios es benigno, es la gracia, no es por obras para que nadie se gloríe, porque la palabra dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Sí, y eso es gracia, eso es gracia. La gracia de Dios no solamente alcanza al creyente, alcanza también al inconverso. Porque, hermanos, si Dios usara su justicia y no su gracia, Dios dejaría oscura sin sol al pecador y solo habría un solecito brillando sobre nuestra cabeza, sobre los hijos de Dios. Sí, eso sería de esa manera, ¿verdad? Dios dejaría sin lluvia el terreno del pecador, y el terreno del justo hay una nube sobre su propio terreno, cayéndole el agua a su tiempo, y bien bendecido, ¿verdad? Porque solamente bendeciría al justo, al que merece, y al impío, al pecador, no le daría nada. Pero Dios muestra su amor a través de su gracia. Él le da su sol al bueno y al malo. Él hace descender su lluvia sobre el justo y el injusto, y eso solamente es una muestra de la gracia de Dios, de la benignidad de Dios, mostrándonos lo bueno que Dios es, lo bueno que Dios es, y lo inmerecedores que nosotros somos de todos los favores de Dios. Desde mantener tu corazón palpitando, imagínese usted, no se cansa el corazón. Oiga, no agarra un break de 5 minutos cada semana, sino está constantemente late y bombeando. Y si se medio quiere parar por un momentito, anda usted que se desmaya y se cae y se muere, ¿verdad? Esa es la gracia del Dios de los cielos operando sobre nuestra vida, moviéndose sobre nuestra vida, intercediendo en favor de nosotros, cuidándonos mientras tú duermes. Él guarda tu organismo, mantiene tu corazón, mantiene tus riñones, tus pulmones funcionando, trabajando. Es la gracia de Dios por la que estamos de pie. Recibimos el favor de Dios. Entonces la gracia se manifiesta en la benignidad. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? El que tome en poco lo bueno que Dios es para con él, está menospreciando la gracia de Dios. El que no sabe valorar, ni agradecer, ni corresponder a la bondad de Dios, está menospreciando la gracia de Dios. Está tomando en poco la gracia de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? O sea, de su gracia, de lo bueno que Dios es para con nosotros. Y luego agrega paciencia. La paciencia ya no expresa la gracia, sino la paciencia expresa la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, dice que Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, amén, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. O sea, Él es paciente. La justicia dice: ya no toleres a aquel, mira, no cambia. La justicia dice: ya arranca aquel otro, mira, sigue igual. La justicia dice: ya no le toleres tanto a este otro, mira, ya que estás esperando, ya le diste 3 años, 4 años, 5 años y no hay cambio. Y no hay fruto, córtalo de una vez. Pero la paciencia de Dios refleja la misericordia de Dios, que dice: espera un poquito. En el caso de la higuera, la paciencia se mostró diciéndole a la justicia de Dios: déjala un año más. La paciencia dijo: un año más. La paciencia no la confundamos con tolerancia, porque Dios es paciente pero no tolerante. Dios tiene un límite. Dios tiene un tiempo.
Y Dios nos bendice con su paciencia, diciendo: voy a ser paciente por misericordia. Le voy a dar un año más, a ver qué pasa. Le di este 2022 y ya se está acabando. Voy a evaluar a ver qué fruto hay. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínese que Dios nos pese en la balanza y diga: le di todo este año 2022 para que valorara, reflexionara, cambiara, diera fruto, y no lo hace. Y nos corta entrando el 23, o no alcanzamos a llegar al 23. Todos estamos propensos a eso. De un momento a otro la vida se corta. Arranca la higuera el Señor. Una enfermedad impredecible, inesperada, un accidente, un ataque al corazón de noche, y amanece muerta la persona y ya no logró abrir sus ojos. Todo eso sucede día con día en nuestros alrededores. Pero si podemos amanecer y caminar y ver, es por la gracia y misericordia de Dios, que dice: sé paciente, dale un año más, dale un tiempecito más, dale un mes más, dale una oportunidad más. Déjame, le hablo una vez más, déjame, lo bendigo una vez más, déjame, trato con él una vez más, a ver si corresponde. A ver si corresponde. Déjame, trato con él. Entonces, la paciencia de Dios es una muestra, o es el fruto de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, repito, dijo: deja esta higuera un año más. La paciencia, esa es la paciencia, diciendo: espera un poquito. En el caso de la higuera fue un año más. En el caso de algunos de nosotros va a ser un día más, una semana más, un mes más, o un año más, o a lo mejor algunos 5 años más. Yo no sé, yo no soy Dios. Dios es el que conoce cómo trata con cada quien, cuántas oportunidades le ha dado a cada quien, de qué manera, cuánto te va a extender el tiempo, como te puede extender 5 años más, esperando pacientemente en ti. 5 años más, como puede esperar una sola semana más, como puede esperar un solo día, tratando contigo, hablándote, buscando hacerte reflexionar. Y si no hay un cambio, la misericordia de Dios nos entrega a la justicia de Dios. Déjame que escarbe alrededor de ella, dice la gracia. Déjame que la abone, déjame que la cultive, la atienda, aunque no merece nada, pero yo quiero bendecirla para que sea agradecida, para que valore, para que lleve fruto. Déjame que lo haga, a ver qué sucede. Y si da fruto, gloria a Dios, qué bueno, se logró el propósito. Pero si no da fruto, pues entonces haz con ella como bien te parezca. Le dice la gracia y la misericordia a la justicia. Le dice el viñador al dueño de la viña, o sea, representando la justicia, la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, de esta forma miramos que está manifestando la paciencia de Dios, es fruto de la misericordia de Dios. La misericordia, por causa de que Dios es misericordioso, ese atributo maravilloso, brota el fruto de la paciencia de Dios, dándonos un día más, una semana más, un mes más, un año más, 5 años más, 10 años más, 15 años más. La paciencia de Dios. No tomemos en poco la paciencia de Dios. Hay gente que confunde la paciencia de Dios con la tolerancia o con el incumplimiento de Dios. No, hombre, desde que dicen que va a venir el Señor, que va a andar viniendo, desde que nuestros padres decían, desde que mi abuelo decía que el mundo al 2000 no llegaría, y si llegaría no pasaría. Ese era el famoso dicho, ¿verdad? Pero llegó al 2000 y pasó del 2000 y ya vamos en el 2022, que yo nunca pensé llegar a este año, sinceramente. Yo creí que Cristo iba a venir antes, sinceramente, si me pregunta a mí. Si me hubiera preguntado hace 30 años atrás si pensaba que Cristo iba a venir hasta el 2022, yo le hubiera dicho: no, yo creo que va a llegar antes del 2022, a lo mejor 2010, por ahí. Pero vamos en el 2022 y no ha llegado el Señor todavía. Y estamos vivos a pesar de pandemias, y a pesar de pestes, y a pesar de situaciones. Dios nos tiene con vida por su misericordia, por su paciencia,
por su paciencia. Oh, pues si no vino el del 2000, si no vino antes del 2000, yo creo que no va a venir ya, o yo creo que es fábula, es cuento. No confundamos la paciencia de Dios con el incumplimiento de su palabra, o con la tolerancia que pensemos que puede tener Él a nuestra vida liviana, ligera, pecaminosa que podamos llevar. No confundamos una cosa con la otra. Entonces la paciencia de Dios dice: espera un año. Y repito, en este caso yo no sé cuánto está esperando Dios en mí, cuánto está esperando Dios en ti, en qué áreas, de qué manera. Pero Él siempre trata de una manera especial. Y entonces en ese trato, cuando Él dice en su paciencia, la misericordia de Dios entrando, diciendo: sé paciente, espera un poco más, espera un poco más. Pero mira, ya es justo, sí, yo sé que es justo, pero espera un poco más. Repito, la paciencia que Dios te tiene a ti y que Dios me tiene a mí, no es porque no cumpla su palabra, no es porque no sea fiel y real y verdadero, sino porque su paciencia es porque no quiere que te pierdas y que me pierda, y nos está dando una oportunidad en su misericordia a través de su paciencia. Ordena tu vida, arregla tu vida, da fruto en tu vida. Eso está esperando Dios a través de su paciencia. La paciencia de Dios diciendo: esperemos un poquito. Entonces la paciencia de Dios es un fruto de la misericordia de Dios. Es un fruto de la misericordia de Dios. Entonces la gracia y la misericordia siguen luchando, bendiciendo al hombre. Y dice Pablo: ay de aquel que confunde la paciencia de Dios y la benignidad de Dios con la tolerancia, con el incumplimiento, o con que yo puedo hacer lo que yo quiera y como yo quiera y vivir como quiera, que al cabo Dios de todos modos me bendice, Dios de todos modos me da, Dios de todos modos me ama. O sea, el tomar en poco, el menospreciar la benignidad y la paciencia de Dios es súper peligroso. Es jugar con fuego. Y es tan fácil confundirlo y hacerlo. Yo me porto mal y hago lo que quiero, y de todos modos Dios me bendice. Así que yo creo que Dios está de acuerdo con mi estilo de vida. Yo creo que Dios no le estorba lo que yo hago y como yo soy, porque si le estorbara no me bendeciría como me bendice. Esa es la arrogancia torpe de alguna gente. Me explico, pensando de esa manera, y no entendemos que si nos bendice no es porque está de acuerdo con nuestra vida pecaminosa o desordenada que podemos tener, sino porque Él nos ama tanto que nos da tiempo y nos da la oportunidad de que nos arreglemos y de que valoremos y de que cambiemos y de que acomodemos nuestra vida antes de que sea demasiado tarde, antes de que la justicia de Dios entre sobre nuestras vidas. Y entonces ya no haya esperanza, y entonces ya no hay oportunidad. Y termina diciendo: benignidad, paciencia y longanimidad. La longanimidad igualmente refleja la misericordia de Dios. La longanimidad es el tiempo extra que Dios nos da después de lo que Él había determinado justamente hacer sobre nuestras vidas. Muchas veces como determinó justamente sobre esa higuera: córtala, ya determiné, córtala justamente. Pero la misericordia de Dios dijo: espérate, espera un poco. La longanimidad es lo mismo. Uno mira la longanimidad, por ejemplo, en Isaías 38 del 1 en adelante, expresa la historia de un rey llamado Ezequías. Este rey llamado Ezequías se enfermó gravemente y iba a morir. Dios manda a su siervo el profeta Isaías para que le diga: ordena tu casa porque ciertamente vas a morir. O sea, Dios estaba siendo clemente, informándole que iba a morir para que se preparara. Es peor que te mueras o que yo me muera sin que Dios nos avise que vamos a morirnos, para por lo menos prepararnos. Amén. Es un privilegio, aunque ha de dar un miedo terrible, que Dios te diga: prepárate porque te mueres. Te queda una semana, te quedan 15 días. Pues digo, como seres humanos ha de sentirse medio feo eso, ¿no?
Pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Dice que le dijo: prepárate, ordena tu casa porque vas a morir. Y aquel hombre sabía que iba a morir. Era palabra de Dios. Ya no era el doctor diciéndole: te vas a morir, porque el doctor se equivoca y falla y a veces no sabe lo que dice, ¿verdad? La ciencia, etcétera, etcétera. Pero aquí era Dios. Era Dios diciéndole: prepárate, ordena tu casa porque vas a morir. De ahí no hay vuelta de hoja, de ahí no hay escapatoria. Cuando Dios dice, ¿quién va a cambiar lo que Dios dice? Pero ahí dice que este hombre se dio la media vuelta hacia la pared y comenzó a llorar y a suplicarle y a humillarse delante de Dios y a decirle: Señor, ten misericordia de mí. Mira que he tratado de agradarte en todos estos años. Apiádate de mí, Señor. Y dice que lloró, pero con unas lágrimas, ¿verdad? Un llanto que tocó el corazón de Dios. Isaías apenas iba bajando las gradas allá del palacio, cuando el Señor le habla y le dice: hey, tú detente, regresa. ¿Qué pasó, Señor? Dile que siempre no va a morir, que le doy 15 años más de vida, porque he escuchado su clamor, sus lágrimas, y le extiendo 15 años más su vida. Le extiendo 15 años. La paciencia a lo mejor te lo extiende un año, como a la higuera, pero la longanimidad fue más allá de la paciencia. Le extendió 15 años más de vida. Y Dios es Dios. Dios hace lo que Él quiere, y de acuerdo a lo que hay en el corazón del hombre y a como el hombre le busca. Yo creo con todo mi corazón que Dios puede seguir haciendo, puede volver a hacer lo que ya hizo en el pasado, ¿verdad? Si a Ezequiel le extendió la vida, te la puede extender a ti, me la puede extender a mí, en su longanimidad, en su amor, en su gracia, en su misericordia. Dios es bueno y se deleita haciendo bondad para con nosotros, como hombres, como mujeres, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Ya me centré tanto en el tema que se me olvidó el tiempo. Ya me brinqué del tiempo, mis hermanos. Le termino con esto y voy a continuar, porque esto es un tema amplio, muy hermoso que vamos a estar mirando. Pero le termino con esto. Cuando miramos entonces la misericordia de Dios y la gracia de Dios expresada a través de benignidad, de lo bueno que Dios es, a través de la paciencia de Dios, cuánto Dios espera por nosotros, la longanimidad de Dios expresando cómo nos da tiempo extra más allá de lo que muchas veces ya había determinado Dios mismo hacer justamente en la vida de una persona. Pero a pesar de todo esto, Dios es bueno. Dios es bueno y Él nos da todas estas bendiciones, y Él lo único que nos dice es: no menosprecies estas riquezas. No menosprecies su gracia, no menosprecies su misericordia, no menosprecies su benignidad, su paciencia, su longanimidad. Valóralas, aprécialas y corresponde a cada una de estas bendiciones, y Dios te hará fructificar, y Dios te bendecirá aún más, y Dios hará cosas hermosas sobre tu vida día con día, porque ese es su deseo al final de todo: bendecirnos más y más cada día. Amén.